Querida comunidad, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Les saludo y les doy un abrazo desde acá. Eh, Vamos en el día de hoy a compartir una palabra que lleva por título la libertad y el espíritu. La libertad y el espíritu. Está basada en una porción de las Escrituras y espero que sea de su edificación. Muy bien, vamos, antes de dar la cita, vamos a introducir y vamos a hablar sobre el concepto de libertad. Ahora bien, la libertad como concepto en sí ha sido controversial desde muchos siglos, desde toda la historia de la humanidad. Incluso hace un siglo atrás y un poco más, aún era un tema que no tenía solución y se le fue dando solución a través de los pueblos a esta problemática que es la libertad. Recordemos que antiguamente las personas podían tener dos condiciones: ser esclavo o libres. Y esa condición era una condición social y civil. Ahora bien, la libertad actualmente es un concepto que ha ido tomando otros ribetes, ha ido tomando otro tipo de significancias. Y significancias, pero también directrices distintas. En el ámbito político, social, etcétera, pero también en el ámbito, especialmente en el ámbito personal. Es decir, lo que percibe cada individuo de forma individual. Ya no estamos hablando de una libertad de un pueblo, de una libertad de una nación. Estamos hablando de una libertad más bien personal. Esto ha traído, por supuesto, grandes cambios sociales, grandes cambios en lo valórico a la sociedad. Considerando que se habla de una libertad ya no situada en los derechos fundamentales del individuo, sino que estamos hablando de una libertad situada en el ámbito de la subjetividad de la persona. Por eso que se está hablando de una libertad ya con una distinta connotación. El lema entonces para las personas sería: necesito que el Estado, la sociedad, considere lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy necesitando. Se dice, el lema es que algo estoy pensando, algo estoy necesitando en mi mente, en mi ámbito personal, y quiero que el Estado y la sociedad me lo garantice. Es más o menos lo que se habla de un tipo de libertad muy importante para las personas en el día de hoy. También quiero decir que la libertad que vamos a hablar y que estoy refiriendo no se refiere a la libertad del ámbito civil, de la parte civil respecto de una persona que ha cometido un delito. No, estamos hablando de ese contexto, no. Estamos hablando de otro tipo de libertad, ¿ya? Ahora bien, la libertad como concepto que nos vamos a referir es precisamente en el contexto de las Sagradas Escrituras. Y vamos a ir de inmediato a leer la base bíblica que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Le voy a dar lectura. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Lo vuelvo a leer. 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. Surge inmediatamente la pregunta: ¿a qué libertad se refiere este pasaje de la Escritura? Veremos brevemente a continuación
qué significa esta libertad que nos refiere la palabra del Señor en esta tarde. Muy bien, como dijimos al principio, la libertad ha sido un concepto muy controversial a través de los siglos, a través del tiempo. Pero el contexto de las escrituras que estamos viendo en este momento, el pasaje citado, nos habla de Cristo, por supuesto. El Señor, dice, el Señor refiriéndose a Cristo. El contexto es acerca de el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y también qué es lo que proyecta Cristo, trae el Señor respecto del nuevo pacto. Es decir, qué significa Jesús respecto del antiguo pacto y qué trae este nuevo pacto. Ese es el contexto del pasaje y vamos a explicar sobre la libertad. Entonces, recordemos, el antiguo pacto es la ley, el nuevo pacto es la gracia, y la gracia derramada para todos los hombres a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Cuando la palabra señala las Escrituras que el Señor es el Espíritu, se refiere precisamente a esto, a lo que significa respecto de la ley. Porque la ley era eran mandamientos escritos que se debían cumplir y casi nadie podía cumplirlos. Por lo tanto, se dice más precisamente en el versículo 6 de este mismo pasaje de las Escrituras, dice lo siguiente, y esto nos va a ayudar a aclarar un poco más, dando el primer paso con respecto a la palabra del Señor. Dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces ahí ya vamos relacionando, damos el primer paso. Dice, la letra mata, es decir, refiriéndose a la ley, pero el Espíritu de Cristo, lo que trae Cristo con el nuevo pacto, vivifica. Por ello, que el Señor es vida, es renovación, es salvación, sobre un nuevo pacto que trae al contrario del antiguo, que era algo escrito, que eran preceptos que se debían cumplir, etc. Y como ya dijimos, era muy difícil de que una persona cumpliera toda la ley. Entonces, Jesús es lo que trae libertad del antiguo pacto. A eso se refiere la palabra del Señor. Libertad sobre el antiguo pacto para ejercer y ministrar el nuevo pacto, pero basado en su gracia. La gracia de Dios para los judíos, pero también para todos nosotros. Entonces, pero ¿qué implica la gracia? Eso es importante saber. La gracia viene siendo como la exención de preceptos, de ordenanzas, de un culto específico, de todo lo que practicaba o que significaba el culto hebreo. Eran preceptos, ordenanzas y un culto específico. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora bien, sabemos que el Espíritu de Cristo entonces es contrario a la ley, ¿ya? Porque el Espíritu dice vivifica, el versículo 6 que acabamos de leer, pero la ley era algo escrito y por eso que el mismo apóstol dice la letra mata. Muy bien. Vamos a ver esta aplicación sobre la primera aplicación importante. Dice el texto que hemos leído, si el Señor es el Espíritu, entonces donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué la palabra nos ofrece más sobre este tema? Algunos versículos que nos van a ayudar a aclarar más aún el asunto. Dice Efesios 3:17, por ejemplo, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Recordemos que cuando nosotros conocemos al Señor, aceptamos su palabra,
recibimos la luz del Evangelio, el Señor habita en nuestro corazón. Entonces ya tenemos algo importante. Lo que Él trajo, el nuevo pacto, la gracia, todo, y su espíritu, su presencia habita en los corazones, dice Efesios 3:17. Luego, en el libro de Juan, el Señor aclara aún más esto. Él, en su discurso a los judíos, señala lo siguiente. San Juan 8:32, dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. En este pasaje los escribas, digamos los judíos más religiosos, le decían al Señor: pero si nosotros no somos esclavos, ¿cómo nos estás hablando de libertad? Bueno, ellos no entendían a qué libertad se estaba refiriendo el Señor, y precisamente se estaba refiriendo a lo que nosotros hablamos al principio, sobre la libertad de ese antiguo pacto para un establecimiento del nuevo pacto que traía gracia, que traía salvación a todos los seres humanos. Otro versículo que nos va a ayudar también en el mismo libro de Juan 8:36, dice: así que si el Hijo, ya es más específico esto, primero dijo la verdad, ahora dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, con esto el Señor les explica a los judíos que Él trae este nuevo pacto, Él trae esta libertad a las naciones, al mundo. Él trae esa libertad, y específicamente a ellos, porque se regían por el antiguo pacto. Muy bien. Entonces, Jesús viene a ser esa verdadera libertad para el ser humano. No es una libertad civil, no es una libertad subjetiva en los corazones, sino que es una libertad de espíritu, y que esta libertad trae también salvación. Entonces, pasamos a preguntarnos, bueno, ¿qué nos quiere decir esta palabra a nosotros? Bien, nos aclaró el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la ley y la gracia, el nuevo pacto hecho en Jesús. Pero ¿cuál es la aplicación para nosotros? Y eso yo quiero invitarles a que pongamos un instante de atención, porque esto nos va a ayudar sobre una libertad aplicable a nosotros. Muy bien. Tal como la ley condicionaba, que estaba escrita, que debía cumplirse muchas cosas, la persona debía cumplir delante de Dios, hay también, de forma espiritual, hay cosas escritas en nuestros corazones, de las cuales también estas cosas han sido escritas a través de la vida, a través de nuestras vivencias, a través de nuestras experiencias. Entonces, también nosotros necesitamos ser libres de estas cosas. La vida, como les digo, ha escrito en nosotros. Y también en experiencias, en cosas profundamente vividas que son muy complejas de olvidar. Pero Cristo, dice las Escrituras, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces, vamos aplicando esta palabra a nosotros. Por tal motivo, entonces, Jesús habita por fe en nuestros corazones y quiere hoy hacernos ver esta realidad. Quiere decirnos que también nosotros podemos ser libres de ataduras, de cadenas espirituales, cadenas emocionales en nuestro corazón. Por tanto, hay cosas escritas, malas experiencias, dolorosas tal vez. Hay cosas que nos han marcado en la vida. Y de esas cosas el Señor precisamente vino a hacernos libres con el nuevo pacto, con el derramamiento de su sangre en la cruz por nosotros. Él vino
a hacernos libres. Por tanto, es esa la libertad a la cual se refiere el Señor con su palabra. Cuando el pasaje que hemos citado dice, allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, se refiere a un adverbio, obviamente, de lugar. Quiere decir dos cosas este adverbio de lugar. Allí, sobre un lugar específico, pero también puede ser un lugar, un momento en el tiempo. El Señor y su Espíritu quiere libertarnos de esa significancia específicamente. Si hoy podemos tomar esta libertad que Él nos otorga, si lo que hoy te pueda angustiar, que fue experimentado hace mucho tiempo atrás, tal vez en tu niñez, tal vez en nuestra niñez, tal vez en nuestra juventud, tal vez en algún momento difícil de nuestra vida, alguien nos ofendió, alguien nos hizo daño, bueno, en este momento el Señor quiere hacernos libres, libres de esa experiencia que está escrita como una condicionante en nuestro corazón. No puede ser que esa experiencia nos esté marcando para siempre. No, queridos amigos y hermanos, el Señor quiere libertarnos de esa situación. Si usted y yo tomamos esta libertad, esas cosas escritas, esas cosas malas, esas malas experiencias, esos dolores, esas angustias, deben en este momento salir de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Todo esto que ocurrió, el Señor nos quiere sanar, nos quiere aplacar, quiere suavizar todas esas malas experiencias. Si también donde tú estás, entonces son experiencias en el tiempo, pero también aquí hay un lugar, un momento, hoy, allí donde tú estás, el Señor quiere hacernos libres. Hay algo que nos aflige hoy día, que puede ser el recuerdo, o hay algo que nos está afligiendo actualmente. Estamos pasándolo mal. No sé, ¿hay alguna situación que pueda traernos amargura? Bueno, la salvación y el amor y la gracia del Señor a través de este nuevo pacto, de esta libertad, entonces allí, en este minuto en el tiempo, pero allí, físicamente, donde tú estás, allí está la libertad del Señor para ti. Hoy su palabra nos dice, recordemos los versículos complementarios, dice, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. El Señor te quiere hacer ser libre. Hay libertad de nuestro pasado, hay libertad de nuestro presente, hay libertad de todo lo antiguo que pudo habernos afectado. El Espíritu Santo hoy quiere hacer su obra. El Señor quiere hacer su obra. El Señor quiere cortar esas cadenas y hacernos libres. Antes, los esclavos, como dijimos en nuestra introducción, no tenían derechos, no tenían libertades. Y muchos de ellos trabajaban engrillados. Bueno, tal vez hay grillos espirituales en tu vida. El Señor los quiere cortar. El Señor quiere libertarte de todos esos grillos. En el nombre de Jesús, toda cadena. Muy bien. Su Espíritu Santo te acoja, te renueve, te fortalezca. En el nombre de Jesús, yo te invito a que recibas esta palabra en tu corazón. La libertad que Jesús te otorga, la libertad que el Señor nos da, recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bendiga su palabra en vuestros corazones. Nos vemos en otra oportunidad. Paz del Señor a todos.